Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar la coyuntura política de Argentina, acompañados por Alberto Medina, consultor en estrategia, analista político y periodista. Vamos a analizar la posición de La Libertad Avanza una vez que se han impuesto en las elecciones en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Un triunfo que permitirá que el gobierno, el oficialismo, y en este caso Manuel Adorni, el vocero del gobierno, sea el nuevo jefe de gobierno en la capital de Argentina. Bueno, Alberto, estos resultados tan positivos para La Libertad Avanza, ¿qué tanto impacto crees que puedan tener en las elecciones que continuarán dándose a lo largo de este año? Tenemos el 8 de junio elecciones en la provincia de Misiones, pero lo más importante son las elecciones parlamentarias. ¿Qué visión tienes de este panorama? Bueno, muy interesante analizar lo que pasa en Argentina, en primer lugar porque es un país federal y por lo tanto las elecciones en cada distrito, en cada jurisdicción tienen una fecha que se fija localmente. Por eso ya hemos tenido 6 turnos electorales hasta ahora en las provincias de Santa Fe, Chaco, Salta, Jujuy, San Luis y ahora la ciudad de Buenos Aires. Bien decías, en la provincia de Misiones el 8 de junio será el próximo turno electoral. Cada provincia va teniendo su elección distrital. En estos casos, todas elecciones de medio término, salvo 2 provincias que eligen gobernadores que son Corrientes y Santiago del Estero. Todo esto se da en el marco de una carrera electoral hacia la fecha de octubre, que es el momento en el que tendremos la elección de medio tiempo también, para renovar la mitad del Congreso de la Nación en el caso de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado. Y por eso se están mirando estos resultados con tanto detenimiento, porque uno puede de alguna manera empezar a predecir cuál va a ser el comportamiento de la sociedad cuando llegue el turno de elegir autoridades para el Congreso de la Nación. Y en ese contexto, la elección de la ciudad de Buenos Aires es muy significativa porque es el primer oficialismo que pierde el del PRO. Hasta aquí, las 5 elecciones anteriores habían sido triunfos oficialistas independientemente de quién gobernaba la provincia, tanto del lado del radicalismo, como del lado del peronismo, como del lado del PRO. En cada una de las provincias ganaron los gobernadores locales esta elección de medio tiempo. Esta vez en la ciudad de Buenos Aires el oficialismo del PRO sale tercero. Sí. Y de esta forma rompe, digamos, una dinámica que muestra La Libertad Avanza con su primer triunfo neto. Y que además, por ser la capital de la República Argentina, por supuesto que genera predicciones en el corto plazo que podrían llevar a una victoria en la parlamentaria del mes de octubre al gobierno nacional, con lo que eso significa, y si quieren lo analizamos después, en términos de el impacto económico nacional e internacional y el impacto político que puede tener en Argentina si uno empieza a mirar las reformas que vienen. Ahora, has mencionado varios procesos electorales que se han dado previamente a lo largo de este año. Hasta el momento, y al margen del triunfo de La Libertad Avanza en la provincia autónoma de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿cómo le ha ido a La Libertad Avanza en las elecciones en las otras provincias hasta el momento? Bueno, le ha ido muy bien en Chaco porque ha tenido una alianza con la Unión Cívica Radical, que es el oficialismo local, y es la primera vez que se da un fenómeno de una alianza de La Libertad Avanza con otro partido político para una elección de estas características. En el resto de los distritos, en San Luis no se presenta, no consigue armar lista propia. En Jujuy, Salta y Santa Fe consigue un desempeño interesante, pero no consigue ganar la elección. En algunos lugares salió segundo, en otros lugares salió tercero. Muy buenos desempeños en las grandes ciudades. Sucedió en Rosario, en Salta, en San Salvador de Jujuy, mostrando también una dinámica urbana que empieza a perfilar a La Libertad Avanza como una fuerza política que se afianza con mucha más potencia en esos lugares, pero no nos olvidemos que una fuerza naciente, que tiene muy poca trayectoria, que no reemplaza siquiera legisladores en las provincias, porque 4 años atrás no había diputados en ninguna de estas provincias que te mencioné, y eso por supuesto le da un efecto ganancioso por donde lo mires, porque claramente son todos legisladores que suman, y esta victoria en la ciudad de Buenos Aires la pone como victoriosa, se suma a la del Chaco, y entonces se empieza a respirar una especie de aire positivo que hace que un partido político sin representación parlamentaria en las provincias empiece a obtener escaños locales. Por supuesto que genera una expectativa muy positiva de cara a lo que viene, porque en general la percepción que había en la Argentina era que Milei
era el único representante, la única figura significativa que podía exponer el oficialismo nacional, y empiezan a aparecer algunos actores con relevancia propia, ¿no? Y en este caso el actor que más destaca es Manuel Adorni, el vocero del gobierno de Javier Milei, quien es bastante conocido internacionalmente por los videos pues, que siempre se viralizan, en los cuales se refuta, muchas veces con ironía, a los periodistas de tendencia peronista o de izquierda que tratan pues, de imputar acusaciones muchas veces injustas al gobierno de Milei o absurdas incluso. Ahora, Bueno, ¿podrías explicarnos un poco más el perfil de Manuel Adorni, más allá del que se conoce a partir de este año? Bueno, en primer lugar, es un nombre nuevo para la política. Manuel Adorni viene del mundo de la economía, es un gran comunicador, se dedicó en los últimos años a desarrollar un perfil como panelista en muchos programas de televisión, en la previa a lo que fue la victoria de Javier Milei, y en ese contexto, obviamente esto que contaba, ¿no? Como vocero, el presidente se convirtió en un intérprete de las decisiones del gobierno, en un buen comunicador, en un hombre capaz de dar el debate de la batalla cultural. No nos olvidemos que esta es una pieza clave en la dinámica del gobierno nacional. El presidente le da mucha importancia a la batalla cultural, y Manuel Adorni, sin lugar a dudas, es una figura que en ese sentido le suma no solamente en lo político, sino también en lo conceptual. Dicho sea de paso, es uno de los hombres más representativos del liberalismo argentino. Digo, no solamente del gobierno, sino también constituye una pieza clave en lo que ha sido la batalla cultural en la previa de la llegada de Javier Milei al poder, y por eso su valor simbólico aumenta, y porque además no deja de ser este el distrito, no sé si el más importante, porque la provincia de Buenos Aires es más importante que la ciudad de Buenos Aires, en términos electorales me refiero. Este es un distrito mucho más grande, más de 10 millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires, unos 3 millones de habitantes en la ciudad de Buenos Aires, pero no deja de ser la caja de resonancia de la política argentina. Allí están los canales de televisión, allí está el debate político más fuerte, allí está, por supuesto, la sede del gobierno nacional, y eso hace que todo lo que sucede ahí tenga repercusiones no solamente en ese distrito, sino en el resto del país. Y por eso me parece que ahora vamos a ver un aterrizaje mucho más fuerte en el ruedo local de un Manuel Adorni, que va a empezar a discutir temas citadinos, ¿no? Temas que tienen que ver con lo que pasa en la ciudad. Quizás un capítulo nuevo para un personaje que viene analizando la macroeconomía, las políticas públicas nacionales, y que ahora tiene que empezar a debatir sobre temas de la ciudad. No nos olvidemos que en 2 años se renueva la jefatura de gobierno de la ciudad, y por supuesto Manuel Adorni queda ahí expectante como un hombre con mucha potencia para disputar ese espacio. Y esto quiero señalarlo, ¿no? Después de 20 años de victorias del PRO en esa ciudad. Digo, es la primera vez Sí, desde el que el 2007. PRO pierde una elección en ese distrito, ¿no? Ahora, en el siguiente bloque quisiera ver también el efecto que va a tener este triunfo y este crecimiento de la Libertad Avanza con respecto a otras organizaciones políticas de derecha, como es en primer lugar el PRO. Pero al margen de ello, ¿quién podría reemplazar a Manuel Adorni una vez que asuma el cargo de jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires como vocero del gobierno de Milei? Porque, como bien ha señalado, no hay muchas figuras conocidas, más allá de Milei y Adorni, de repente Caputo, de repente ahora Bullrich, pero ¿quién podría ser el nuevo vocero? Bueno, difícil saber, porque no es un personaje fácil de reemplazar. No solamente por su talento para comunicar, sino porque además es economista. Y buena parte de las políticas públicas que el gobierno está llevando adelante están directamente relacionadas a la economía o indirectamente relacionadas a la economía vía las desregulaciones. Con lo cual, el perfil de Manuel Adorni no es tan simple de reemplazar con un comunicador, simplemente, sino que debería ser alguien que además entienda de economía, al menos con este esquema y esta modalidad de las conferencias de prensa que se hacen en Casa Rosada, en la que no solamente se informa, sino que además se abre la posibilidad que los periodistas acreditados puedan profundizar y hacer preguntas más detalladas. Eso será un poco más difícil para un no economista, y por eso también se especula con algunos nombres, pero claramente, y sin desmerecer a nadie, va a ser muy difícil alcanzar la talla de un personaje como Manuel Adorni, que es muy completo en términos comunicacionales, ¿no? Histriónico, talentoso para la respuesta rápida,
conocedor de la economía y además un plus, ¿no?, que tiene que ver con un profundo conocimiento de lo que piensa el presidente de la Nación. No nos olvidemos que no solamente piensa parecido, sino que además tiene una relación personal de amistad de muchos años, y eso le da una ventaja en términos de lo que el presidente querría que se diga en cada caso, y eso cualquier profesional de primera línea le va a costar bastante interpretar tan finamente lo que el presidente suele pretender de la comunicación en un estilo que además es transgresor, novedoso, que es este fino manejo de la ironía y al mismo tiempo de la profundidad en los conceptos, ¿no? Esto no es tan sencillo de alcanzar, sobre todo por el estilo que tiene el presidente de la Nación y por el estilo que el mismo gobierno le imprime a su esfuerzo cotidiano. Efectivamente, se trata de un actor político que no solamente tiene fondo, sino también forma. Y en política muchas veces a la sociedad lo que muchas veces importa es la forma y muchas veces dejan pues en segundo lugar el fondo, cuando en realidad es lo más importante. Bueno, Alberto, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar la situación de otras organizaciones políticas de derecha en Argentina ante el crecimiento de La Libertad Avanza. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Argentina, acompañados por Alberto Medina, periodista y analista político. Alberto, en el bloque anterior estábamos analizando la figura política de Manuel Adorni, un personaje que tiene tanto fondo como forma, algo esencial pues para mantener, digamos, la popularidad que hasta el momento tiene el gobierno de Javier Milei. Y también la situación en la cual esta coalición, que es La Libertad Avanza, va creciendo, pero al mismo tiempo va absorbiendo y debilitando a otros partidos políticos de derecha. Una derecha que no ha logrado los cambios necesarios en Argentina, que ha fracasado en ese intento y que muchas veces tenía políticas que no, por lo menos en lo social, no se distinguían mucho de las promovidas por el peronismo. Ahora, esta victoria de La Libertad Avanza en la ciudad autónoma de Buenos Aires es bastante relevante en ese sentido, en vista de que Propuesta Republicana, el partido de los Macri, gobernaba ahí desde el 2007. Y esta situación, esta tendencia en la que se debilitan, podría replicarse en otras partes del país. ¿Cuál crees que pueda ser el destino del PRO si es que esta tendencia se mantiene? Bueno, yo creo que estamos frente al ocaso de ese espacio político, por muchos motivos. El primero de ellos es porque los últimos dos precandidatos a presidente de la Nación de ese espacio político, en aquella batalla electoral del 2023 en el que Javier Milei consigue ser presidente de los argentinos, fueron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. La primera de ellas es hoy ministra del gobierno de Javier Milei y afiliada recientemente a La Libertad Avanza, expresidente del PRO. Y del otro lado, Horacio Rodríguez Larreta, el último jefe de gobierno de la ciudad, que tuvo 2 periodos al frente de ese espacio, pierde aquella primaria abierta, simultánea y obligatoria contra Patricia Bullrich y se fue del PRO. De hecho, se presenta en esta elección por un partido diferente al oficialismo local. Es decir, el PRO perdió a sus 2 figuras más importantes, claro, uno podría decir, salvo Mauricio Macri, que fue presidente de la Nación. Con este 15% que obtiene en la elección, claramente el espacio de Mauricio Macri queda reducido a una ínfima expresión en el distrito en el que siempre ganó. Porque hay que también decir que hay gobernadores del PRO, pero no apoyaron esta dinámica, ¿no? Ahora, ¿cómo se explica la derrota, pues, al margen de pues, seguramente el desgaste político que genera tantos años en el gobierno, pues en la ciudad, en la capital, ¿no? En la ciudad autónoma de Buenos Aires? Pero, ¿qué tan mala ha tenido que ser la campaña de su candidata para que no solamente pierdan pues, este bastión, sino que además queden en tercer lugar siendo superados por el peronismo? Bueno, lo primero es que el PRO nació como una alternativa al kirchnerismo. Es decir, nace a la esfera política como un espacio bastante desideologizado, con muchos matices, bien explicados recién Óscar, con matices que parecían similares al peronismo en algunos temas, distintos en otros, pero no dejaba de ser un matiz
de ese esquema bien llamado muchas veces por el liberalismo argentino como un kirchnerismo de buenos modales, Ah, es decir, políticas parecidas que finalmente no se diferenciaban, y en eso se desdibujó. Aparece una fuerza política que expresa con más potencia el antikirchnerismo, se convierte en la opción o la variante para combatir contra el peronismo en Argentina. Por supuesto, este espacio queda desplazado, absolutamente desdibujado, y la gente termina eligiendo la mejor versión para combatir el kirchnerismo, que entiende que en este caso es la Libertad Avanza y no el PRO. Desapareció, a mi juicio, la esencia por la cual ese espacio nació, que era brindarle a la ciudadanía argentina una alternativa diferente al peronismo. Eso ya está ocupado por otro espacio hoy, y que por otro lado es un espacio que genera expectativa, esperanza, y que está dispuesto a hacer lo que no quiso hacer en su momento Juntos por el Cambio o el PRO, que encabezaba ese espacio político en Argentina. ahora, con relación a hemos hablado de la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero la provincia de Buenos Aires, que tiene otro gobernante que es peronista, Axel Kicillof, ¿qué posibilidades hay de que el oficialismo actual argentino pueda llegar al poder en la provincia? Bueno, en primer lugar, creo que obviamente siempre en la Argentina usamos una expresión, ¿no? Decimos la provincia de Buenos Aires es la madre de las batallas, Ajá. porque claramente es el distrito que se configura en el 25% del padrón electoral nacional. Por lo tanto, allí se concentra buena parte de la batalla política. Por otro lado, además de ser la provincia más grande, es una provincia tradicionalmente peronista. Hay muy pocas etapas de la historia política argentina en la que no gobernó el peronismo esa provincia, quizás por esa conformación que hay en lo que se llama el conurbano porteño, que es lo que está fuera de la ciudad de Buenos Aires, que ya es provincia de Buenos Aires, como le pasa a muchas grandes metrópolis, en la que hay una división, una avenida que separa un distrito del otro. Y aquí obviamente gobierna Kicillof. Recordemos igualmente que esta es una elección de medio tiempo, pero una elección simbólica también, porque si Kicillof pierde la mayoría parlamentaria que tiene en la provincia de Buenos Aires, obviamente se debilitan sus chances de intentar ser gobernador en el 27 o inclusive de ser candidato a presidente. No nos olvidemos que Kicillof tiene aspiraciones de ser precandidato a presidente de la Nación, por ese espacio político y disputarle el liderazgo a Cristina Fernández de Kirchner. En esa provincia sí se va a dar un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, cosa que no pudo suceder en la ciudad de Buenos Aires, porque ahí el PRO tiene una historia mucho más larga, tiene intendentes, tiene concejales, tiene senadores provinciales, tiene diputados provinciales. Digo, ahí hay una conformación mucho más compleja quizás que la elección de la ciudad, y por eso la Libertad Avanza está propiciando un acuerdo en esa provincia para ir conjuntamente con el PRO a dar esa batalla electoral y tal vez ganarle, o tal vez no necesariamente ganar, pero dar una pelea competitiva en la elección que permita mostrar que ese distrito, que siempre fue el más fuerte del peronismo, ya no la tiene tan fácil, o eventualmente sería un batacazo Claro. que el peronismo pierda en la provincia, ¿no? Ahora, ¿en qué fechas son las elecciones en la provincia de Buenos Aires y quién crees que sería el candidato de esta alianza entre el PRO y la Libertad Avanza? En principio la fecha es la del 7 de septiembre, una fecha separada a la elección nacional, inteligentemente separada por el peronismo para evitar esa polarización que en la elección de octubre probablemente le dé una victoria a Javier Milei, eso dicen los números hoy. La candidatura de ese espacio político, de esa posible alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, seguramente va a ser encabezada por una figura de la Libertad Avanza. Habrá que ver qué personaje es el que mejor mide allí. Yo no lo descartaría a José Luis Esper como un jugador importante en ese espacio. No olvidemos que ya fue candidato en la provincia de Buenos Aires a gobernador, que fue diputado nacional también por ese distrito, lo conoce muy bien, lo ha recorrido mucho, y es una figura que tiene una doble arista para analizarlo, porque por un lado es economista y conoce muy bien cuestiones vinculadas a la administración, y por otro lado está catalogado como un hombre duro en términos de las cuestiones vinculadas a la seguridad, que es probablemente el flagelo que más castiga al conurbano bonaerense, donde se dan la mayor cantidad de delitos, índices de criminalidad, cuestiones vinculadas al narcotráfico y por supuesto temas que golpean a la ciudadanía todo el tiempo, ¿no? Así que yo no descartaría
que él sea el candidato a encabezar la lista de diputados o de senadores provinciales, que son los cargos máximos que se van a elegir en esa elección, siempre combinado con actores del PRO, ¿no? Probablemente allí estarán algunos intendentes locales que hoy están militando en ese espacio político, que están coqueteando con la Libertad Avanza, que son, podríamos llamar hoy, acuerdistas más cercanos al presidente de la Nación. Alberto, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar en el último bloque la situación de la izquierda argentina ante este crecimiento también pues, de la Libertad Avanza y estas alianzas pues, que hace por necesidad ante ciertas circunstancias con el PRO y otras organizaciones políticas locales. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Argentina acompañados por Alberto Medina. En esta edición hemos analizado cómo la Libertad Avanza viene consolidándose como principal fuerza política de derecha en Argentina y al mismo tiempo debilitando otras organizaciones políticas también de derecha, pero digamos que han carecido de una postura frontal ante el peronismo. Tal vez ahí está la clave pues, del éxito que viene teniendo el gobierno de Milei en su aceptación por estos sectores políticos. Ahora bien, Alberto, ante este crecimiento de la Libertad Avanza, un partido que en su momento, ya no me parece que se siga con este discurso, pero se tachaba pues, de ultraderechista, incluso de fascista Milei, ¿cuál es la posición que tiene un peronismo pues, que ha visto a sus principales líderes pues, manchados pues, por casos de corrupción y de abusos, como es el caso de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, ahí habría que hacer una interesante disquisición, ¿no? El peronismo ha sido siempre un espacio movimentista. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha tenido necesariamente una identidad ideológica definida. Uno podría encontrar un Perón más de derecha, un Perón más de izquierda, en su historia política propiamente dicha. El peronismo ha tenido movimientos de ultraderecha, como fue en su momento la AAA, sí, en los 70, o también de izquierda, como Montoneros. Y en la última etapa democrática de los últimos 40 años, dos expresiones bien contrapuestas, ¿no? El menemismo, sí, con una especie de peronismo más promercado, y más cerquita aquí en el tiempo el kirchnerismo, una expresión del socialismo del siglo XXI, versión peronista argentina, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que está vigente hoy día, y por eso el peronismo tiene siempre esa lucha interna, si se tiene que correr más a la derecha, si se tiene que correr más a la izquierda, y como son versátiles y pragmáticos, siempre están mirando de reojo cómo está el tiempo político en el mundo, hacia dónde se corre. Y por eso hoy hay una disputa en el peronismo. Por un lado, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, enrolados en esa centroizquierda, más parecida al chavismo, buscando, si se quiere, algún extremo, tratando de recuperar poder. Y del otro lado, los gobernadores peronistas, siempre oportunistas, que abren el diálogo, que de vez en cuando le votan alguna ley al gobierno, que colaboran con la falta de quórum cuando la cosa no está muy fácil. Hay una disputa puertas adentro del peronismo, veremos quién gana esa pulseada. Ojalá que por el bien de la República Argentina, el centrismo del peronismo tradicional ganen esa pulseada, porque Argentina necesita un poco más de serenidad, previsibilidad y en algún punto sensatez. Y ese peronismo más marginal de izquierda, obviamente, que genera y explica en buena medida por qué el riesgo ahí en Argentina todavía no termina de bajar. Porque está la amenaza siempre pendiente de que el péndulo vaya para ese lado y eventualmente las reformas que están llevando adelante Javier Milei no terminen en el lugar correcto, sino que finalmente puedan reversarse. Veremos en esta elección legislativa, le está yendo muy mal al peronismo hasta aquí, veremos si en el resto de los distritos y particularmente en la elección de medio término del mes de octubre, el peronismo termina derrotado y eso lo obliga a revisar su narrativa, su discurso y sus liderazgos. Creo que lo que está en juego en octubre del 2025 en Argentina no es solamente la confirmación del rumbo de Javier Milei y sus políticas, sino también de si el peronismo va a insistir con el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner o va a desistir y va a salir a buscar otro liderazgo, quizás inclusive con otras ideas, con otras características más adelante. Por eso es tan importante la elección de octubre.
Probablemente también lo que convenga al peronismo para enfrentar a Javier Milei sería un peronismo, digamos, más liberal en lo económico, algo parecido al menemismo. Pero eso ya se verá y en todo caso sería bastante positivo para la economía y el desarrollo del país en su conjunto. Bueno, Alberto, ha sido como siempre un gusto tenerte con nosotros. Hasta pronto y muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Muchas gracias por acompañarnos.